Dios les bendiga a todos en esta mañana. Mañana de gozo, mañana de adoración, mañana de esperanza. Mañana en que Dios ha añadido una vez más bendición a nuestra vida. Hoy quiero darle la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estén sobre cada familia en esta mañana, en cada hogar que hoy ha dispuesto para recibir esta rema que Dios ha entregado el día de hoy. Amén. Yo quiero, antes de pasar a compartir la palabra, esa rema que Dios nos ha entregado el día de hoy, pasar a compartir una preciosa adoración, aleluya, que ministró mi vida. Amén. Cuando la escuché, en el nombre de Jesús, quiero que la escuchen. Amén, sea el nombre del Señor bendito, glorificado en esta mañana, aleluya. Es mañana de victoria para cada uno de nosotros, es mañana de bendición, es mañana en que Dios ha traído a nosotros un nuevo contentamiento, una nueva esperanza, amén, en Él. Pero tenemos que recordar siempre que Dios nos eligió a nosotros, aleluya. Sí, Señor, tú nos elegiste. Gracias, Señor, porque nos libertaste, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí en medio de la tribulación, de la esperanza, en medio de la necesidad, Dios. Sabemos que tú estás, porque tú nos elegiste a nosotros. Sí, Señor, tú me elegiste, me amaste, Señor. Gracias, Señor, porque amas a tu pueblo. Gracias, Señor, porque amas al mundo, Rey. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí delante de tu presencia en esta mañana, Rey. Oh Dios, gracias. Gracias, poderoso Jesús, porque entregaste tu vida en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, Rey. Gracias, Espíritu Santo, porque a cada mañana puedes despertarme y podemos decir gracias, Señor, por este nuevo día. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres grande, mi Dios. Oh, gracias, Señor, por derramar esa sangre preciosa en la cruz del Calvario, Dios. Dios, hoy queremos derramar no la sangre, sino esa luz de amor para contigo, Dios, para con todo lo que hiciste en nuestras vidas, Rey. Lo que seguirás haciendo, Dios. Gracias por amarnos tanto, Dios. Aunque no lo merecíamos, Dios, pero tú siempre nos miraste con esos ojos de piedad, Dios, de amor. Nos entregaste una nueva vida, Rey. Por eso te damos gracias en esta mañana, Dios. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque estás ahí, Rey. Gracias, Dios, que estás en todo nuestro ser. Gracias porque podemos, Señor, agradecerte en esta mañana, Dios, por el nuevo día que pasa. Sí, mi Dios amado. Gracias te doy, Dios, con todo mi corazón, Rey. Porque sabemos, Dios, que tú estás presente en medio de la tribulación, en medio de lo que está sucediendo en el mundo, Dios, tú estás. Y estarás siempre, Dios. Gracias, Papito Dios. Sí, mi Dios, con esas cuerdas de amor me ataste a ti. Me entregaste tu espíritu, Dios. Solamente nos resta decirte gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Sí, Señor Jesús, porque nos amaste tanto, aunque no lo merecíamos, Dios. Sí, Padre Dios bendito. Sí, mi Dios. Sí, Padre Dios bendito. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación por los siglos de los siglos, Dios. Sí, Señor, porque nos amaste, Señor. Sí, mi Dios amado, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor.
Tenemos que ser más que agradecidos, Dios, contigo. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que haces con nosotros, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Solo tú eres Dios. Amén, aleluya. En el mundo, definitivamente, esta pandemia tiene que traernos cambios a nuestra vida. Y uno de ellos es tener una nueva visión de la vida, una visión diferente, aleluya. Y quizás no sea, sí, una nueva visión, sino tal vez recuperar la visión que habíamos perdido, aleluya. En esta mañana yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Aleluya. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Y cuando yo digo iglesia, no me refiero solamente a la iglesia como institución, como edificio, sino a cada uno de nosotros que formamos la iglesia, que formamos el cuerpo de Cristo en este mundo. Amén. Yo quiero que vayas conmigo rápidamente, amén, al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. Aleluya. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. Y leemos la bendita y gloriosa palabra en el nombre del Padre, de su Hijo amado Jesucristo, y bajo la unción poderosa de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban justos y tenían en común todas las cosas. Amén. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Señor, añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Como le decía al principio, ¿verdad? La pregunta, ¿qué necesita la iglesia hoy? Y no es esa iglesia que todos conocemos, ese templo, esa edificación, no, sino a cada uno de nosotros que formamos la iglesia, que formamos ese cuerpo de Cristo en este mundo. Amén. Como les decía al principio, definitivamente esta pandemia tiene que traer cambios a nuestra vida, y uno de ellos es tener una visión de la vida, una visión diferente. Y quizás no sea sino
una nueva visión, sino tal vez recuperar la visión que habíamos perdido, que habíamos dejado de a un lado. Pero, ¿qué visión es la que tenemos que recuperar? La visión de los primeros apóstoles, la visión de lo que hoy llamamos la iglesia primitiva. Pues muchos de nosotros como cristianos somos parte del reino de los cielos, pero nuestra visión ha sido terrenal, enfocada en lo material, apegada a los bienes materiales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? En nada eso te edifica, aleluya. Miremos un poco la palabra, cómo era la visión de esa iglesia primitiva, de esa iglesia que hoy nosotros como iglesia moderna necesitamos. Aleluya. Esa es la iglesia que nosotros necesitamos hoy en día. Amén. Esa iglesia, primero, tenía una visión de fe. El verso 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En medio de esa tribulación dice que sobrevino temor a toda persona. ¿Cómo está el mundo hoy? Hoy está el mundo nervioso. Amén, está confundido. Amén, está con temor. ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Para dónde vamos a coger? ¿Dónde va la humanidad en este momento? Aleluya. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Amén. La iglesia antigua, la iglesia primitiva, tenía una visión, y esa visión era de fe, esa visión era de esperanza, esa visión era de seguir y proseguir al blanco, como decía el apóstol Pablo. Aleluya. La iglesia primitiva y la iglesia moderna tenemos algo en común. Amén. ¿Y sabes qué es ese algo en común que tenemos la iglesia primitiva y la iglesia de hoy? Es el poder de Dios. El Señor nos ha dado poder por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que muchos de nosotros caminamos por vista y no por fe. La diferencia está en, ¿saben qué? En la fe que tú tienes en el Señor. En la fe, amén, que puedas depositar en Él. Aleluya. Porque Dios te trajo para grandes cosas. Amén. Pueblo de Dios, eres grande en las manos de Dios. ¿Por qué parece que esas maravillas de Dios, esos milagros, ya no están disponibles para la iglesia hoy? A veces miramos en la iglesia que ya no hay milagros, que ya no hay maravillas, que ya no hay prodigios que Dios hace. Pareciera que Dios se hubiera olvidado. No. Y muchas veces nos preguntamos, ¿será que no sucede porque ya Dios no tiene poder? No. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos esa visión de fe. No tenemos los problemas, las crisis, las dificultades, la situación que está pasando en este mundo. Amén. Las dificultades, las enfermedades, las enfrentamos, ¿sabes cómo? Con nuestra fuerza, y queremos actuar por medio de nuestra fuerza. Y acuérdate que no es por nuestra fuerza, te dice la palabra, sino por su Santo Espíritu que obra con poder en nuestra vida. Amén. Queremos resolver las cosas con nuestra capacidad, con nuestras limitaciones. Muchas veces oramos, pero ¿sabes cómo oramos? Sin fe. Y tenemos que saber que hoy, hace 2000 años, el poder de Dios sigue siendo el mismo. Solamente tenemos que usted y yo creer. Esta pandemia nos ha demostrado, ¿sabes qué? Que nuestros recursos materiales son limitados ante la crisis de la vida. Pero hay un recurso que es ilimitado y se llama el poder de Dios. Y ese poder está disponible para todos aquellos que tienen una llave. Y esa llave, ¿sabes cómo se llama? La fe. Marcos capítulo 9, versículo 23. ¿Qué nos dice? Vayamos a la palabra. Marcos capítulo 9, versículo 23. Aleluya. Marcos capítulo 9, versículo 23. Y dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya. Amén. La iglesia primitiva tenía una visión de amor. Gloria a Dios. La iglesia primitiva tenía una visión de amor. Hechos capítulo 2, versículo 44. ¿Qué nos dice? Hechos capítulo 2, versículo 44. Dice la palabra: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Cuando hay comunión, cuando hay unidad, hay amor.
Como lo vemos en el texto, la iglesia primitiva tenía algo que a nosotros como iglesia hoy en día nos falta, y eso es amor. Seguramente al oír esto te podrás molestar, pues si de algo se habla en las iglesias cristianas es el amor de Dios, y ese es el problema. Ya es tiempo que usted y yo dejemos de hablar del amor de Dios y comencemos a vivirlo, a convertirlo en una acción. Amén. La carta del apóstol Juan, amén, primera de Juan capítulo 3 versículo 18, que nos enseña. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18, que nos enseña la palabra. Aleluya. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La visión de la iglesia primitiva no estaba basada en mi necesidad, es decir, ¿qué necesito yo? La iglesia primitiva no se preocupaba por hacer bienes para ellos, no se preocupaba para buscar lo que ellos necesitaban, sino lo que necesita mi hermano, lo que necesita mi prójimo. Los hermanos de la iglesia primitiva estaban pensando, ¿qué tengo yo que puede ser de bendición para otro? Amén, aleluya. Tenemos que comprender que la visión de Dios para nuestra vida no es solamente bendecirnos, sino que seamos nosotros bendición. Aleluya. Génesis capítulo 12, ¿qué nos enseña? Gloria a Dios, aleluya. Sea el Santo de Israel glorificado. Génesis capítulo 12, versículo 2. Gloria a Dios, alábale que Él vive. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Usted y yo tenemos que ser bendición para todos aquellos que necesitan de una bendición. Amén, aleluya. Gloria a Dios, sea el nombre de Jehová bendito. La iglesia primitiva tenía una visión de humildad. Lo podemos ver en el versículo 46 y 47 del libro de los Hechos que acabamos de leer, capítulo 2. ¿Qué dice la palabra? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón. Verdaderamente que esta pandemia está haciendo que nos reinventemos, es decir, que estemos abiertos a los cambios, que aprendamos nuevas habilidades, pero definitivamente que el primer lugar donde tenemos que hacer cambios y aprender nuevas habilidades es en nuestro corazón. Muchos cristianos tenemos que reventarnos, tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender esa habilidad maravillosa que tenían los cristianos de esa época, de esa iglesia primitiva, aleluya, de compartir con nuestros hermanos con alegría y sencillez de corazón, como lo dice la palabra. Te hago una pregunta, ¿podríamos hacer eso hoy nosotros? No me contestes. Lastimosamente, muchos cristianos hemos sido soberbios. Tenemos enemigos hasta en nuestras iglesias, y hay personas a las que no soportamos ver en el templo, con las cuales no queremos ni sentarnos, con las cuales no estamos dispuestos a servir juntos. Hemos sido soberbios todo el tiempo que hemos estado en la iglesia, viendo como poco a nuestros hermanos, viendo como menos a nuestros hermanos. Y si vemos el versículo 47 del libro de los Hechos del capítulo 2, ¿qué nos dice? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. El Señor tiene grandes cosas. El Señor tiene grandes cosas para nuestra vida.
El versículo 47 de este capítulo nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia nuevas personas que se conviertan a Jesús, y no solamente por la predicación de los apóstoles, sino porque la alegría y sencillez de corazón de los discípulos reflejaban al Señor en sus vidas. Y en la iglesia que hoy tenemos que comprender, amén. Usted y yo tenemos que comprender que nuestra vida evangeliza más que nuestras palabras. ¿Qué estás haciendo tú hoy por tu hermano? ¿Qué estás haciendo tú hoy? Amén. Por aquella alma que viene atribulada. ¿Qué estás haciendo? Te pregunta el Señor en esta mañana. ¿Qué estás haciendo con esas almas? Dios quiere darte lo mejor de sí. Dios quiere darte cosas grandes, maravillosas que tiene para ti. Pero hoy te dice el Señor que tienes para entregar. ¿Qué tienes para entregar? Tienes ese amor que tenía la iglesia primitiva. Tienes ese sentimiento que cuando ves a una persona que está atribulada, que está con un sentimiento de dolor en su alma por algo que ha perdido, por algo que se fue, ya no está, porque perdió el empleo, perdió su hogar, su esposa murió, su esposo murió, sus hijos están en problemas. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? La palabra dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener esa coinonía, esa comunión con nuestros hermanos. Si tú eres un servidor del Señor, ama con todo tu corazón, porque el servidor del Señor ama a Jesús con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Amén. Y así tenemos que ser nosotros. Tú debes traer la presencia del Señor a nuestra vida. Amén. ¿Qué estás haciendo por todo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida? Mira, muchas veces vemos a la persona que llega atribulada y muchas veces lo que preferimos es darle la espalda. ¿Por qué? Porque nuestra vida está vacía, porque nuestra vida no está llena de ese amor de Dios, porque esa vida no está guiada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que aquel que libertare el Hijo del Hombre será verdaderamente libre. Si tú no eres libre, tú no puedes darle libertad a otro. No puedes sentir ese amor. ¿Por qué? Porque nunca has amado a Cristo, nunca has amado a ese Dios poderoso. Amén, que puede salvarte, que puede bendecirte, que puede darte todo lo mejor de ti. Amén. Dios está esperando que seas como esa iglesia primitiva. Dios está esperando. Amén. Sabes, déjame decirte una cosa. Dios nos disfruta cada vez que hacemos eso. Cada vez que disponemos nuestro corazón para ayudar. Amén. Dios nos disfruta. Aleluya. Cuenta la historia en la palabra de Dios que había un hombre que iba caminando hacia Jerusalén. Amén. Y dice la historia de que este hombre fue atacado, asaltado. Aleluya. Dice en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 30, dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo en medio muerto. Amén. Mi hermano, el camino de Jerusalén a Jericó era tortuoso, estrecho y se encontraba entre desfiladeros rocosos. Era fácil guarida para los ladrones. Dice la palabra que mientras él bajaba,
Cayó en manos de ladrones. Presiento yo que este hombre se asusta al verlo. No hay lugar para dónde correr, no hay lugar para dónde escapar. En estos momentos, esta pandemia no te permite avanzar, no te permite correr, no te permite escapar. Así como este hombre estaba atrapado, hay muchas familias, muchos hogares que hoy día están atrapados, no saben qué hacer. Seguramente desesperados, gritan de dolor sin que nadie los pueda oír. Aleluya. He escuchado a personas que han enfrentado una situación de este tipo y cada vez escucho sus comentarios al respecto. Me doy cuenta que hay un dolor de impotencia por no haber podido defenderse. Hay gente, hay familias que hoy en día sienten un grito y dan un grito de dolor, de impotencia, de impotencia. ¿Por qué? De impotencia, ¿por qué? Porque están desesperados. Aún han pensado que Dios no los escucha. Aún han pensado que Dios no tiene contentamiento con ellos. Quizás han perdido un familiar que ha muerto supuestamente de esta pandemia. Han perdido a su papi, a su mami, aún a su hijo. En este mundo he visto cómo han quedado rastros de miedo. Otros han vuelto inseguros. Otros viven una amargura, frustración, resentimiento, odio. Y me atrevo a decir que muchos que han sido atacados de esta manera siguen atados por ese recuerdo del pasado. De algo que te sucedió, de algo que, una situación por la que pasaste. Amén. Este hombre, el enfrentar a un grupo de ladrones, sin duda, es una experiencia demasiado horrible. Esto fue exactamente lo que le sucedió a este hombre. Sintió impotencia, angustia, desesperación y hasta la muerte al caer en manos de estos ladrones, los cuales sin ninguna compasión abusaron de él. Aleluya. El enemigo siempre va a llegar para querer despojarte de lo que Dios te ha dado. Amén. Pero este hombre necesitaba de alguien que lo ayudara, de alguien que le diera amor. Amén. Este hombre quería que alguien lo abrazara. Y dice que pasaron muchos, ¿verdad? Pero solamente uno tuvo la compasión, tuvo ese derramamiento de amor que solo Dios puede entregar a nuestras vidas. Y dijo que lo tomó en su brazo, vendó sus heridas y lo llevó no lo dejó ahí solamente, sino que lo llevó a un lugar donde necesitaba reposo para su alma. No sé dónde estás llevando tú tus problemas, no sé dónde estás llevando tú aquellas personas que llegan a ti para un consejo, para una palabra de vida, de aliento y de verdad. Pero hoy te dice el Señor: clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes, nuevas y ocultas que tú aún no conoces. Dios te va a guiar a través de su Santo Espíritu. Aleluya. Amén. Tú eres un escogido de Dios. Tú eres una nación santa, y como nación santa tienes que buscar de Dios, tienes que hacer lo que Dios quería que hiciera. Amén. ¿Qué estás esperando? Dios te escogió para que anunciara sus virtudes, porque tú fuiste llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo, iglesia, como pueblo de Dios? Sabes, déjame decirte una cosa: cada vez que Dios te ve que estás teniendo ese amor como la iglesia primitiva, se enamora más de nosotros, nos da su amor y su vida, nos toma en sus brazos, dando inicio a una historia de amor que duraría para toda la eternidad. Amén. Sabes, déjame decirte una cosa: tu jardín y mi jardín está cultivado por la vida de Dios y somos parte de su reino. Bajo su gracia somos los hijos de luz.
Jesús nos libertó de las tinieblas, donde hay maldición, condenación, y nos guió a su luz admirable, donde radica la vida. En el momento en que naciste, llegaste a ser hijo de Dios. Tuviste un nacimiento nuevo. Y por supuesto usted y yo recibimos el reino de nuestro Padre Celestial. No existen maldiciones en nosotros, solo bendiciones. Y como somos bendición, nosotros tenemos que ser bendición a otros. Tenemos que ser bendición a aquel que la necesita. Amén. Muchas veces dejamos a un lado lo que Dios nos ha entregado. Aleluya. Cuenta la historia de que Jesús le dice a este hombre que cayó en manos de ladrones, no solo fue despojado, sino que también fue herido. El enemigo, después que te quita todo, te destruye. La palabra dice que después de haberle quitado todas sus pertenencias, los ladrones lo hirieron. ¿Alguna vez en tu vida te han herido? ¿Alguna vez en la vida has pasado por situaciones como la de este hombre? Te han quitado todo, aún la esperanza en Dios. Amén. Mira, muchas veces salimos de nuestro hogar, de nuestra casa, sin darle un beso a aquellos que más amamos. Aleluya. Muchas veces llegamos a la iglesia tan cargados que no nos damos cuenta que el hermanito que está a nuestro lado nos está saludando con esas ganas de darnos abrazo de amor, de compasión, de comprensión. Pero ¿qué recibes, hermano? Desprecio, odio, lástima y tristeza. Déjame decirte una cosa, Jesús pasó por momentos difíciles en su caminar cotidiano. La Biblia dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesús sabe lo que es estar herido. Él te comprende y te entiende. Su amor divino vela las 24 horas del día, aleluya, y los 365 días del año por cada creyente. Por eso ninguna herida puede detenerte o hacerte inútil en su reino. Aleluya. Usted y yo muchas veces estamos heridos. Y de gravedad, ¿sabes por qué? Por nuestra desobediencia. Muchas veces desobedecemos lo que Dios nos quiere dar. Muchas veces desobedecemos por lo que nos toca hacer en el reino de los cielos. Aleluya. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios sabe en dónde estamos fallando. Aleluya. Solamente hoy quiere entregarte lo mejor. Dios es un Dios de oportunidades. Así como Él descendió con su pueblo para librar de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, así usted y yo tenemos que descender a cada corazón, tenemos que entrar a cada alma, a cada vida que la necesita para poder salir de la esclavitud de ¿cuál? Del pecado, de la concupiscencia, de los malos pensamientos, de aquellos que no guardan su corazón, sino que prestan oído a cosas vanas, que están hoy en día pensando qué vamos a hacer el día de mañana, qué vamos a comer. La economía está difícil, me dejaron sin trabajo. Pero hoy te dice hoy, Dios te dice hoy, clama a mí y yo te responderé. Usted y yo tenemos que clamar,
no solamente por nosotros, sino por cada nación, por cada pueblo, por cada ciudad, para que Dios pueda extender su mano. Acuérdate que Dios se acordó de ti. Acuérdate que Dios perdonó tus pecados. Acuérdate que Dios estaba ahí siempre para atenderte. Pero tú y yo tenemos que estar prestos, tenemos que estar siempre dispuestos para seguir con el Señor. Aleluya. Dios no te sacó de donde estabas para que tuvieras tristeza. Dios te sacó para una tierra que fluye leche y miel, para una tierra que tiene bendiciones cada día para tu vida, para una tierra que puede llenarte de gozo, de paz. La palabra dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés mirando en televisión, no importa lo que estés oyendo por la radio, importa lo que Dios tiene preparado para ti y para tu vida después que esto pase. Dios es grande, poderoso y soberano sobre todas las cosas. Aleluya. Dios es el que tiene todo para ti. Amén. Dios sabe qué estás haciendo tú y yo. El deseo ferviente que tenía la iglesia primitiva, ese deseo ferviente y sincero de los hijos de Dios, necesita fluir de este bello tesoro llamado gracia. Aleluya, no debe ser atemorizado por el temperamento fantasioso que pregunta o que pregona en un abandono de la vida. Hoy la gente se ha abandonado, hoy la gente no está esperando en Dios, hoy la gente quiere hacer las cosas por su propia fuerza. Pero la palabra dice, las fuerzas se caen, los ánimos se acaban, pero las promesas de Dios permanecen para siempre. Usted y yo necesitamos estar fundamentados en la vida de Dios y todo lo que Dios ha establecido para nosotros como personas. Pero tenemos que ser agradecidos con Él. En la historia que acabamos de ver, dice que descendió un sacerdote y viéndole, pasó de largo, dice la palabra. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Eran aquellos que ministraban en el templo de Jerusalén y aparentemente eran personas muy piadosas. Sin duda, este hombre al ver al sacerdote a lo lejos pensó, oh, gracias mi Dios por enviarme a tu siervo para bendecirme. Sabía que harías algo por mí en momento de necesidad. Esa era su esperanza. La de ese hombre en esos momentos, robado, golpeado, mal herido. A veces miramos o ponemos la mirada donde no debemos ponerla. El miro del sacerdote tenía todo el pensamiento, tenía toda la referencia de quién era un sacerdote en esos instantes. Amén. Seguramente este hombre pensó que el sacerdote lo ayudaría. Pero si seguimos leyendo la parábola, dice, dio un giro de 360 grados que nadie esperaba. Sigue diciendo la palabra, y el sacerdote pasó de largo. ¿Cuántas veces has pasado por la vida de una persona sin sentir ese amor que Dios quiere que sintamos por cada uno? No es por lástima, sino por sentir ese amor al sufrimiento ajeno. Este sacerdote pasó de largo, no vio su necesidad ni le importó su necesidad. Aleluya. Mire, hoy en día existen muchos miembros en la iglesia que actúan de esta misma forma, y perdone que se lo diga. Oran y oran y oran, pero nunca dan sus horas,
ni sus oraciones. Sus oraciones se convierten en rezos religiosos. ¿Y sabes lo que es un rezo religioso, verdad? Repetir y repetir sin tener ese amor para con el prójimo, sin sentir la necesidad que tiene el prójimo. Es muy fácil orar por la necesidad de alguien, pero es muy difícil dar la necesidad de alguien. Tú puedes orar por una persona, ¿verdad? Puedes interceder por ella, pero ni siquiera tu corazón está presto para dar a la necesidad que esa persona tiene. Aleluya. Hoy las iglesias están llenas. Sí, hermoso, llenas. ¿Pero de qué están llenas? De personas que han llenado sus arcas personales y no están dispuestas a abrirla, no reciben nada a cambio. Los cristianos modernos hoy en día se preocupan por tener lo suficiente para ellos y lo demás no es de gran importancia. Y perdone que se lo diga. Este pastor tenía una necesidad. La iglesia podía bendecirlo, no solo con oración, sino más bien sacando su chequera o su dinero para solventar su necesidad. Es triste decirlo, pero hemos arrojado la sensibilidad a lo más profundo del mar. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué estás haciendo hoy en día? Quiero preguntarte algo a ti que estás leyendo o estás escuchando la palabra a la que te estoy refiriendo. Mi pregunta es, ¿eres un sacerdote de Dios? No me digas que no. No me digas que el sacerdote es aquel que predica únicamente la palabra de Dios, o que el sacerdote es únicamente el pastor o alguien que tiene cierto cargo dentro de la iglesia. El libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 nos dice, yo te invito para que lo leas. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué nos dice la Escritura? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿eres o no un sacerdote? Aleluya. ¿Cuántas veces has visto a alguien en necesidad? ¿Lo has podido bendecir y no lo has hecho? La palabra de Dios en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice que somos real sacerdocio. Muchas veces nos comportamos y somos como ese sacerdote que no se compadece ante el dolor humano. Necesitamos entender que el propósito del sufrimiento de la vida o en la vida de una persona a otra persona puede ser un llamado a disfrutar del privilegio de dar. La palabra de Dios nos dice que más gozo, mayor gozo es dar que recibir, pero el ambiente materialista en el cual nos hemos enfrascado nos ha llevado a defendernos y protegernos, reclamando que lo que tenemos solo alcanza para las necesidades de nuestra familia. Muchas veces somos esa generación que se justifica y por ende hemos sido llevados a una cueva de avaricia y por lo tanto necesitamos salir de ella. Estamos engañados, vivimos tenazmente apegados a la idea de que simplemente por el hecho de hacer ciertas actividades en la iglesia nos deja exento de poder participar con nuestras dádivas a aquellos que lo solicitan.
Pero la realidad es otra. Lastimosamente hay sacerdotes como este sacerdote, pastor que pasó por ese hombre herido, que no dejan o no han permitido que Jesús ministre a través de esa vida. Recordemos siempre que las puertas anchas y extensas de la gracia no se cierran. En ningún momento para los tales están abiertas todos los días de la semana para ser admiradas en su totalidad. La palabra dice: asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Un levita. ¿Sabes quién era un levita? Era aquel que adoraba y alababa a Dios en el santuario. Cuando este hombre, herido, asaltado, golpeado, seguramente pensó que él sí lo ayudaría. Pero sucedió todo lo contrario a los pensamientos, porque la palabra de Dios nos dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él estaba pensando que este hombre quizás tal vez podía ayudarlo, pero dice la escritura que también pasó de largo. Te pregunto también, ¿eres un levita? Claro que lo eres, porque un levita es aquel que le canta a Dios, y supongo que tú eres una persona que desea alabarle, adorarle y glorificarle con tu vida. Aleluya. La herida de este hombre que descendió a Jerusalén ahora era más profunda. ¿Por qué? Porque el dolor era más profundo. Ya habían pasado 2 personas que quizás él pensó que podían ayudarlo. Ni el sacerdote ni el levita lo habían socorrido. Sus heridas físicas habían sido como llevadas a herir también sus emociones. ¿Por qué? Porque ella decía: han pasado 2 que quizás podía yo pensar que me podían ayudar. Quizás él pensó en su corazón: no puede ser posible. ¿Por qué? Porque tenía una visión totalmente diferente a lo que él estaba observando. Quizás pensó: un sacerdote y un levita me dieron la espalda. Y era cuando más lo necesitaba. El Señor te dice: clama a mí. Muchas veces vamos donde el vecino porque creemos que el vecino nos va a ayudar a nuestra necesidad. Muchas veces nos aferramos a nuestros jefes porque crees que nuestros jefes nos van a ayudar a nuestra necesidad. No, el Señor te dice hoy: clama a mí. Solamente tienes que clamar a Él y Él es el que te va a ayudar. Dios a veces usa personas para bendecirte, aún en inconversos. Y muchas veces recibimos más de los inconversos, de las personas que a veces pensamos que no nos pueden ayudar, y son las que más cerca están de ti, porque han escuchado tu testimonio. Te hago una pregunta: ¿has estado en una situación donde tú esperabas que alguien te ayudara, pero pasó de largo en medio de tu necesidad? Yo he estado ahí. Es difícil ver a nuestros hermanos cristianos cómo se dan la vuelta, uno por uno, hasta que queda solo. Para completar, comienzan a decir: eso le pasó por no ser un buen cristiano. Tenemos el sarcasmo, el cinismo de decir que nos pasó por no ser un buen cristiano. Aleluya. Quizás de pronto tú que estás escuchando esta historia, tal vez pienses: que de pronto la tercera persona sí lo iba a ayudar. La tercera persona. Aleluya.
Aleluya. Y cuenta la historia en el libro de Lucas, en el capítulo 33, en el versículo 33 del capítulo 10. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquello que te hace actuar, aquello que te hace estar en benevolencia con el prójimo, es esa misericordia. Cuando tú tienes esa misericordia en tu vida, que solamente te la da Cristo Jesús. ¿Y sabes quiénes eran los samaritanos? Eran aquellos despreciados por los laicos, por los sacerdotes, eran despreciados por los judíos, porque estos tenían una descendencia gentil y diferencia en su forma de culto. Y adoraban en Gerizim. ¿Sabe qué significa la palabra Gerizim? Es el lugar donde tenían su propia casa sacerdotal, donde la gloria y la gracia de Dios descendía cada día. Aleluya. Para ti y para mí tenemos que ser agradecidos. Tenemos un privilegio. Tenemos un Gerizim donde podemos alabar y glorificar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. En ese entonces el ser samaritano era como hoy ser cristiano, ser un verdadero cristiano de amor, de gozo, de paz, de misericordia. Éramos despreciados. Hoy en día mucha gente nos desprecia. Esa gente, ¿sabes cómo era llamado? Esos samaritanos que glorificaban y alababan a Dios, muchas veces eran llamados perros, y perdónenme la expresión, eran muchas veces llamados perros. Vayamos al libro del Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 48, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Confrontemos la palabra, amén. Gloria a Dios, aleluya. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 48. Aleluya. Dice, respondiendo entonces los judíos y les dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Yo quiero por un momento que usted se imagine este cuadro. El hombre que había descendido de Jerusalén había sido despojado, herido y estaba medio muerto. Descendió un sacerdote que lo vio y pasó de largo. Después descendió un levita, viéndole, también pasó de largo. Era un hombre que acababan de robar. Era herido. Pero Dios en su infinita misericordia siempre nos manda ángeles a nuestra vida. Usted y yo siempre seremos ángeles guiados por el Espíritu Santo de Dios para socorrer a aquel que está pasando por necesidad, para aquel que está pasando por tormento, para aquella familia que necesita una palabra de aliento, de vida y de verdad, que solo usted y yo podemos llevarla solamente con la guía del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabes qué pensó este hombre? Según lo que dice la palabra. Cuando vio al samaritano dijo, oh, seguramente cuando este samaritano me vea, que estoy herido y que no tengo fuerza, se aprovechará de mí y quizás de pronto me dará el tiro de gracia o acabará con mi vida. Y dice la escritura de que clamó a Dios y dijo, oh Dios, ayúdame. ¿Sabes qué dijo este hombre malherido cuando vio que el samaritano se acercaba? Lo que el samaritano llevaba en su corazón era misericordia.
porque la gracia de Dios estaba sobre su vida. Este hombre exclamó: por favor, no me mates. Sé que los he condenado, que los he llamado perros, que los he llamado indignos, pero perdóname y no me mates. No me quites lo que queda de mi vida. Aún le ofreció sus pertenencias. Dice la Escritura que iba a ofrecer un anillo de oro. Le iba a ofrecer sus sandalias a cambio de su vida. Pero la historia narra en la palabra de Dios. Dice que lo cargó en sus brazos, diciéndole: no temas, no te voy a matar. Lo que quiero hacer es ayudarte. Me imagino que este hombre se sorprendió. Este hombre dijo: Dios mío, Señor, ¿qué está sucediendo? No puede ser posible. ¿Por qué? Porque no podía creer lo que estaba sucediendo. Porque estaba viendo que una persona que era odiada y despreciada por él era el que le estaba socorriendo, lo estaba ayudando. Y había decidido ser sensible a su necesidad. ¿Cuántas veces puedes ser samaritano? Tú eres un samaritano. Así como ese hombre samaritano despreciado por el mundo fue movido a misericordia. Dice la Escritura que no pasó de largo, sino que decidió bendecir a este hombre. Algo que ni el sacerdote ni el levita hicieron. Pero te voy a enseñar algo que este samaritano hizo. Hizo algo más grande. ¿Y sabes qué fue? Este hombre no demostró su misericordia, sino que también le mostró su gracia. El versículo 34 del capítulo 10 del libro de Lucas, de la historia que estamos leyendo, dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Mira, en estos días hay gente que te entrega un mercadito. El gobierno está entregando mercados, pero sin ninguna misericordia. Lo hacen por adquirir prestigio, por ganar puntos con la sociedad corrupta que hoy vive. Pero tu verdadera necesidad la suple Jehová de los ejércitos por su gracia y su poder. Aquellos que caminamos en gracia vemos una necesidad y nos detenemos. Y cuando usted y yo nos detenemos en medio de esa necesidad, es cuando Dios comienza a obrar en sus actitudes, utilizando todos los medios para llamarnos la atención y lograr el objetivo. Amén. Por eso yo me gozo cuando leo la palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. Dice: qué amoroso era y benigno era el apóstol Pablo. Él cuidaba a otros como una nodriza. Trataba a sus necesidades como un padre. Aleluya. Tu padre y mi padre siempre tiene compasión. Mire, para usted y yo, una actitud benigna y tierna era algo primordial para Dios. Este hombre samaritano vio a este hombre herido, mal,
pasando por una necesidad, y no solo quería compartir las buenas nuevas, sino que también deseaba darles su vida. El Salmo 103, versículo 3 nos dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Gloria a Dios, aleluya. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. ¿Cuántos necesitan un consuelo del Señor? ¿Cuántos necesitan una mano amiga que se extienda? Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué estamos haciendo para cuidar de aquellos que necesitan una mano que se extienda, una palabra que decir o que escuchar? Hay gente en este mundo ahora que está esperando, pero usted y yo tenemos que dar ese amor incondicional. Aleluya. Ese amor que solo podemos experimentar cuando entregamos nuestro corazón a ese Cristo amoroso. Amén. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? ¿Qué estamos haciendo para poder alcanzar esa misericordia que solo Dios puede darnos? Solo Dios puede darnos esa misericordia para poder ayudar a aquel que necesita todo eso que podemos hacer en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? ¿Qué estamos haciendo? Dios está esperando que renueves esa visión, o que recobres nuevamente la visión que llevabas cuando llegaste a Él. ¿Lo puedes creer? Dios te está esperando para ayudarte, así como ayudó a ese samaritano. Puso misericordia en su vida, porque era un hombre que caminaba bajo la perfecta gracia de Dios. ¿Cómo estás caminando tú? No me respondas. Si le has fallado a Dios en medio de esta necesidad, hoy es el momento de estar a cuenta con Dios. ¿Qué te está faltando? No me respondas. Solo Dios lo sabe. Aleluya. ¿Qué estás esperando para ser ese buen samaritano que quiere el Señor que seas? Gloria a Dios. Dios, solo tú eres santo. Solo tú eres precioso. Maravilloso Señor. Padre, gracias porque sé que estás en cada vida hoy, Señor. Hoy de pronto te hemos fallado, Dios. Pero Señor, es el amor del Padre. Aquí estamos nuevamente. No importa cómo estemos en estos momentos, Él está pendiente de nuestras necesidades. Señor, no tengas en cuenta nuestro pecado, Dios. En momentos de debilidad. Gracias, Señor. Señor, sé que tú estás con nosotros. Señor, te pido por cada nación ahora. Te pido por cada familia, por cada hogar, Señor, que hoy está pasando por pruebas, tribulación.
Sé que mucha gente está débil ahora, Dios, Aunque me aprietes pero tú eres el fuerte, que nos da la fuerza para seguir adelante. no te dejaré, Señor, no me rendiré, nos aferraremos en ti cada día. no te dejaré, Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. no me Padre, sana cada nación ahora, cada pueblo, cada ciudad. Mete tu mano poderosa ahora, Dios, dejaré, no me rendiré, porque solamente esperamos en ti, Dios. no te dejaré, Gracias, Señor. no me rendiré. Bendice cada hermano, cada amigo que hoy puede vernos a través de estos medios. Yo sé que mi rey Bendice a cada pastor hoy, de las diferentes iglesias, de cada denominación, Dios, sea la que sea. Pero, Señor, llénalos de esa misericordia que ese samaritano tenía. Devuélvenos ese amor, Dios, que tenía la iglesia primitiva, para seguir adelante, Rey. Gracias a los hermanos, Señor, del este de los Estados Unidos, de Argentina, de España, de Italia, de México, de Colombia, Venezuela, Ecuador, que pueden vernos a través de estos medios, Dios. Solo tú tienes el control. De Brasil, saludo a mi hermana. Dios sea teniendo misericordia con todos los países, aún con Asia, el continente asiático. Dios, ten misericordia de ellos, así como tuviste con tu pueblo Israel. No tengas en cuenta su pecado, Dios. Ayúdanos, Señor, a levantarnos con poder ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Sé que en medio de la debilidad, de la desesperación, del temor, Dios, tú estás ahí. Gracias, Señor, por lo que nos has entregado, Rey. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias te doy. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Sí, Padre Santo. Solo tú eres fiel, Señor. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios les bendiga. Dios les guarde grandemente. Sean todos y cada uno bendecidos en el nombre del poderoso Hijo amado Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.